Hola a todos, hoy vamos a empezar una nueva serie de preguntas. En esta ocasión va a ser de historia contemporánea. Vamos a empezar en un momentito, ¿vale? Primera pregunta, ¿cuál fue la principal causa de la Revolución Francesa en 1789? Fue la crisis económica y desigualdad social. Segunda pregunta, ¿cuál fue el objetivo principal de la Revolución Gloriosa en Inglaterra en 1688? Establecer el gobierno constitucional. Tercera pregunta, ¿cuáles fueron las causas económicas de la Revolución Industrial en el siglo XIX? Innovaciones tecnológicas y crecimiento de la industria. Siguiente pregunta, ¿cuál fue el objetivo de la expedición de Lewis y Clark en el siglo XIX? Explorar el territorio adquirido en la compra de Luisiana. Siguiente pregunta, ¿cuál fue el objetivo de la independencia de las colonias latinoamericanas en el siglo XIX? Obtener la autonomía de las potencias europeas. Sexta pregunta, ¿qué factor contribuyó al estallido de la Guerra de Secesión en Estados Unidos? Las diferencias económicas y la esclavitud. Séptima pregunta, ¿cuál fue el resultado de la Conferencia de Berlín en 1884-1885? Reparto colonial de África entre las potencias europeas. Octava pregunta, ¿cuál fue la causa principal de la guerra del opio entre China y Gran Bretaña en el siglo XIX? Fue el control del comercio del opio. Siguiente pregunta, ¿cuál fue el objetivo de la política de la puerta abierta de Estados Unidos hacia China a fines del siglo XIX? Fue garantizar el acceso igualitario al comercio en China. Otra pregunta, ¿qué evento histórico llevó al estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914? Fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría. ¿Cuál fue el objetivo principal de los acuerdos de Sykes-Picot durante la Primera Guerra Mundial? Dividir el Imperio Otomano después de la guerra. Decimosegunda pregunta, ¿qué tratado puso fin a la Primera Guerra Mundial en 1919? El Tratado de Versalles. ¿Cuál fue la causa principal de la Gran Depresión en la década de 1930? El colapso del mercado de valores en Estados Unidos.
¿Cuál fue el objetivo de la Operación Barbarroja durante la Segunda Guerra Mundial? Fue la invasión de la Unión Soviética. ¿Cuál fue el resultado de la Conferencia de Yalta en 1945? La división de Alemania en zonas de ocupación. 16ª pregunta. ¿Cuál fue la causa principal de la guerra de Vietnam en la década de 1960? Las diferencias ideológicas y conflictos políticos. 17ª pregunta. ¿Cuál fue el objetivo del Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial? Básicamente fue reconstruir la economía europea. ¿Cuál fue la causa principal de la guerra de Kosovo en la década de 1990? Las violaciones a los derechos humanos. ¿Cuál fue la causa principal de la revolución cultural en China en la década de 1960? El intento de consolidar el poder comunista. 20ª pregunta. ¿Cuál fue el resultado del Tratado de Maastricht en 1992? La creación del euro y la Unión Europea. ¿Cuál fue el objetivo de la primavera árabe a partir del 2010? Demandar reformas políticas y sociales. ¿Qué evento llevó a la creación de la Organización Mundial del Comercio en 1995? El Acuerdo de Marrakech. Bueno, y hasta aquí por hoy. Que os vaya a todos muy bien. Hasta la próxima.